Buenas noches, mi nombre es Belkis Martínez y pertenezco a la Cátedra Historia y Evolución del Derecho 1. En este momento vamos a hacer una breve exposición sobre lo que es la adquisición de los derechos y el patrimonio, para cumplir con los requisitos establecidos por la cátedra de la universidad. En el tema 1 podemos ver los siguientes puntos. ¿Qué significa adquisición de los derechos? Significa concretamente la incorporación de una cosa, de un derecho, a la esfera patrimonial de una persona. En el derecho privado existen varias modalidades de adquisición de derechos, de bienes, de dominio, de fruto, de medianería, de nombre, etc. Las bibliografías consultadas las podemos ver al pie de la diapositiva, para que con ellas puedan ubicar más información sobre el tema. Ahora bien, los modos de adquisición de una propiedad. Los modos de adquisición de la propiedad son los hechos jurídicos de los cuales el derecho positivo hace depender el nacimiento del pleno señorío de una persona sobre una cosa. Todos sabemos que cuando adquirimos una propiedad hay una cantidad de normativas que regulan los indicadores para poder obtenerla, independientemente que seamos persona natural o persona jurídica. ¿Cuáles son los indicadores que se establecen para los modos de adquirir la propiedad? Podemos ver, por ejemplo, en este caso, lo que significa la ocupación. Ocupación, acto por el que una persona se apodera de una cosa que no pertenece a nadie. Adquisición del tesoro, concepto de tesoro, depósito de monedas u objetos preciosos ocultos desde tiempos inmemorial y cuyo descubrimiento es casual. De esta manera podemos ver cómo adquirir la propiedad, sea de manera legal o de manera ilegal. Dentro de otro modo tenemos lo que se llama la accesión, acto en virtud del cual el propietario de una cosa adquiere la propiedad de otra que se une o se incorpora a la primera. Une o incorpora a la primera. Es una manera de sumar propiedades. Ahora, muy bien, ¿qué es el derecho real de las cosas? Vamos a dar una breve definición de lo que es el derecho real de las cosas. Para que exista un derecho real es imprescindible la existencia de una cosa, res, como se le denominaba anteriormente en el derecho romano, que le sirva de objeto. Jurídicamente solo son cosas las entidades útiles para los hombres, accesibles, apropiables y dotadas de un valor económico. Adicional a esto, vamos a dar una breve descripción de lo que es el hecho jurídico y el hecho no jurídico. Primeramente vamos a definir lo que son los hechos. Los hechos son aquellos acontecimientos que ocurren en nuestro mundo y como consecuencia de los mismos, estos pueden o no tener incidencia en el mundo del derecho. Así nos encontramos con los hechos jurídicos y los hechos no jurídicos. Ahora bien, ¿qué es un hecho no jurídico? Como se puede apreciar en su misma denominación, son aquellos acontecimientos que cuando ocurren o suceden, estos no importan al derecho, ya que los efectos que producen estos hechos no son relevantes jurídicamente y por ende no son tomados por el derecho. Por ejemplo, el sacar la basura fuera de la casa, hacer una caminata, lavar la ropa o hacer cualquier otro tipo de acto que no signifique un hecho o que sea relevante para el Estado. En cuanto a lo que son los hechos jurídicos, a diferencia de los hechos no jurídicos, sí tienen relevancia en el derecho. Los acontecimientos que ocurran o suceden afectan al derecho, tienen relevancia jurídica. Los efectos producidos por un hecho jurídico acarrean una consecuencia jurídica que será estudiada por el derecho. Por ejemplo, la muerte, la promulgación de una ley, una declaración de guerra. Todos sabemos que, por ejemplo, cuando hay un siniestro donde perecen personas, esto es un hecho jurídico al cual el Estado tiene incurrencia directa. Adicional a lo que son los hechos jurídicos y no jurídicos, también vamos a hacer una breve descripción de lo que es el acto jurídico.
Entonces, podemos definir el acto jurídico como el instrumento ordinario a que recurren las personas para regir por sí mismas sus intereses, dentro de los límites de la ley, por supuesto. También podemos definirlo como el acto voluntario, lícito, que tiene por finalidad establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos. Un acto jurídico puede ser, desde mi punto de vista, la firma de un contrato, puede ser también el registro de una empresa, etcétera, etcétera. Adicional a esto, sin lugar a duda, vamos a mencionar algunos elementos de los actos jurídicos para tener un poco más idea y poder entender más cuál es el concepto que lo define. Elementos de los actos jurídicos. En primer lugar, observamos la manifestación de voluntad, la cual es la disposición de ánimo o resolución de hacer alguna cosa. La voluntad se manifiesta por el consentimiento, es decir, yo hago algo adrede, a voluntad, a libre albedrío, nadie me está obligando. En segundo lugar, podemos observar lo que es el objeto. Se entiende por objeto la cosa o derecho sobre el cual las partes crean, modifican, transmiten o extinguen una relación jurídica. Es decir, el objeto es aquello, vamos a decirlo así, la cosa sobre el cual se realiza el acto jurídico. ¿Qué sería entonces la causa? En el primitivo derecho romano, los negocios eran abstractos, es decir, no interesaban la explicación de la causa, aunque fuera ilícita o contraria. Amores como causa, fin, entendiéndose portar el fin objetivo por el cual se realiza el negocio o acto. Sin embargo, en las normativas actuales podemos observar que la causa deja de ser primitiva y sí tiene una consecuencia. Ahora muy bien, la forma. Este elemento aparece solo cuando el acto o negocio es solemne, y en el antiguo derecho romano la regla general era la solemnidad, generalmente ritos verbales, como lo llamaban ellos, certa ex solemni verba. Muy bien, la forma podría hacerse la manera en que se realizan los actos jurídicos. Actualmente, o hace una década atrás, 2 décadas atrás, la palabra era importante o era una forma de hacer un acto jurídico. Actualmente todo tiene que dar por escrito y registrado debidamente en cualquier notaría. Los elementos naturales. ¿Cuáles son los elementos naturales de los actos jurídicos? Observamos 3 en esta lámina. En primer lugar, la condición. Es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende la eficacia del negocio jurídico. Ejemplo, te alquilaré la casa si Tircio regresa de Italia. Te voy a entregar el documento si me llevas a cenar. X sería una condición para realizar cualquier acto jurídico. Término o plazo. Acontecimiento futuro y cierto del cual se hace depender el nacimiento o la extinción del acto o negocio jurídico, es decir, la fecha que se le impone a ese acto jurídico. Puede ser suspensivo si su función consiste en dilitar o retrasar el nacimiento y resolutorio si se busca la extinción. Esto tiene más que ver con los plazos y con las fechas establecidas para los actos jurídicos. En tercer lugar, podemos observar el modo. ¿Qué es el modo? Sirve para designar una cláusula agregada a los actos de liberalidad, por medio de la cual se impone al beneficiario un comportamiento determinado. Ejemplo, que sea Simplicio mi heredero, pero que en la hacienda construya una iglesia. Además de una condición hay un modo. Te condiciono, pero además te digo lo que debes hacer. Ahora muy bien, también debemos definir lo que es el patrimonio. De manera muy sencilla podemos decir que es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuyas relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos, es decir, activos y pasivos. Por supuesto que un patrimonio está relacionado con lo que es la parte monetaria. ¿Qué es el derecho real? Estamos haciendo más o menos como una breve comparación entre los diferentes tipos de derecho. Concluimos diciendo que los derechos reales son un conjunto de derechos susceptibles de valoración económica, pecuniaria,
que relacionan directamente a la persona con la cosa, ya sea en el ejercicio de un derecho o cumplimiento de una obligación. Podemos usar el ejemplo cuando un dueño reivindica su inmueble como acreedor y el usurpador está obligado a restituir lo que no es de su dominio, como lo apunta, por ejemplo, Saucedo desde el punto en el año 2000. Muy bien. ¿Qué son los derechos personales? Se entiende por derecho personal es el que en un vínculo jurídico entre dos personas, es decir, se realiza un vínculo jurídico entre dos personas. El objeto son las personas. En esta clase de derechos se necesita que exista una dualidad de sujeto, es decir, un acreedor y un deudor, y no necesariamente debe existir una cosa alguna. Así, en las puras obligaciones de hacer algo incorporal, por ejemplo, vigilar a otra persona. Otro ejemplo podría ser, el último habitante del planeta sería el propietario de la Tierra, pero si no tendría derecho personal ya que no hay habitante. ¿Qué quieren decir los derechos personales? Son dualidad, son entre personas, una persona sobre otra persona. Elementos de la obligación de sujeto. ¿Cuáles son los elementos de la obligación de sujeto? Primero vamos a definir lo que es el sujeto. El primer elemento de toda obligación son los sujetos. Sujeto activo o acreedor, creditor, que tiene derecho a la conducta del sujeto, pasivo o debitor, que tiene el deber jurídico de cumplir con ella. Cualquiera de los sujetos de la obligación podrá estar integrado por una o varias personas, lo cual en nada altera su esencia. Entre los sujetos activos y pasivos existe el vínculo jurídico que constituye la obligación y que los une. Ciertamente, el vínculo jurídico es importante para que se pueda establecer un compromiso legal. Elementos de la obligación. Adicional al sujeto también tenemos el objeto. ¿Qué es el objeto? Es el otro elemento de la obligación. Está constituido por la conducta o comportamiento que el deudor debe observar a favor del acreedor y puede consistir en un dare, facere, praetare, facere o pati. Vamos a definir un poco qué significan estos términos. Dore se utiliza para referirse a la transmisión de dominio de alguna cosa. Un hacer implica la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, prestar un servicio. Praestere significa cuando una persona obliga a otra a garantizar una deuda ajena. En nuestro caso particular lo podemos ver cuando un fiador hace un trámite o un compromiso para ayudar a otra persona desde el punto de vista legal o ante una autoridad legal. Estos han sido todos los términos que hemos definido, esperando que sea importante, que se haya dicho de manera clara, breve y sencilla. Muchas gracias. Hasta luego.